esta tarde tenemos el placer de tener como invitada a Adriana Lerman. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Adriana es autora de El chico que sobrevivió a Auschwitz, que se publicó hace muy poquitas semanas, y además ya estuvimos hablando con ella. Este es su segundo libro, porque también es autora de El dolor de estar vivo, que es la historia, ahí están los dos libros de Adriana, la historia de su abuelo, ¿no? Sí. Historias, la verdad, muy impactantes, que, bueno, se pueden repetir quizás en muchas de las familias, ¿no? de sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, y por eso también son muy familiares. Bueno, preguntarte, Adriana, primero, ¿cómo fue qué te motivó? ¿Cómo fue que empezaste con la idea de escribir El chico que sobrevivió a Auschwitz? Y contanos de quién se trata esta historia. Dale, bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Y sí, yo empecé con mi primer libro, que es El dolor de estar vivo, que es como la antesala del segundo, de cómo surge el segundo. Sí o sí tenemos que remitirnos al primero, porque en la historia de mi primer libro, El dolor de estar vivo, rescaté la historia de mi abuelo, Shlomo, de cómo él logró salvarse del Holocausto, pero una historia muy diferente, porque él había logrado escapar antes de la guerra, ¿sí? En 1937, contando todas sus peripecias, trabas y obstáculos que él sufrió hasta llegar a la Argentina, ¿no? Y cómo pierde toda su familia, pero quedan dos sobrevivientes de su enorme familia, solamente su hermano Hillmeyer y su sobrino Levi. Bueno, el segundo libro, que es El chico que sobrevivió a Auschwitz, acá me puse en la piel de Levi, porque yo sentía que me faltaba contar la otra parte, la parte de la familia que había quedado atrapada en Polonia y que sufrió el Holocausto en carne propia. Y ahí surge que yo hice una investigación tremenda de más de 2 años para terminar de rescatar la historia por completo, y la narré en nombre de Levi. Quien la cuenta es este chico de 14 años que vive en carne propia el Holocausto, pero contada de la voz de un niño. Bueno, porque tenía 14 años, es como tu tío, ¿no? Vos le decís el tío Levi León. Mi tío Levi. Acá cuando llega a Argentina, 14 años tenía, y la verdad que a través del libro, que es de una lectura muy agradable, muy amena, uno va viendo cómo empieza a avanzar el nazismo y cómo la vida de esta familia, de tu familia, empieza a transformarse, ¿no? Y cómo termina de la manera que terminó, y la verdad que está atravesada por el odio, por el horror, y finalmente con el testimonio de tus primas, que de alguna manera cierran esta historia, ¿no? Totalmente, sí, sí. Mi libro, te voy a contar algo. Yo me propuse, con esto que vos estás contando, de que está escrito de una forma tan simple y tan agradable a la lectura, que es muy sencilla de leer. Yo me propuse hacer un libro. Hay que decir, es agradable obviamente, a la lectura. Claro, el contenido es fuertísimo. Es fuertísimo, pero justamente como el contenido era tan fuerte, tan trágico y tan duro, que mientras yo investigaba, muchas veces yo tenía que parar de investigar, porque realmente el contenido de todo lo que había pasado era muy fuerte. Y por eso me propuse escribirlo de una manera que sea leíble, y para eso encontré la forma de narrarla como si fuera Levi, pues yo tenía también esta disyuntiva. Yo podía narrarla como Hillmeyer, que era su padre, el hermano de mi abuelo, mi tío abuelo, o como mi tío Levi. Y bueno, y decidí narrarla como Levi para que tenga esa frescura, esa inocencia, de que sea un libro de poder conectar con las emociones sin caer en golpes bajos, porque vos que lo leíste te habrás dado cuenta que nunca cae en golpes bajos, sino que te cuenta absolutamente todo lo que va pasando, pero con entereza, con resiliencia y siempre con ganas de vivir, más allá del horror que él tuvo que sufrir, que está contado con esta frescura, como vos decís, cómo él vive el inicio de la guerra, diciendo: me sacaron la bicicleta, no puedo ir al parque, no puedo ir al bosque a jugar con mis amigos, ya no puedo ir al cine, al teatro. ¿Por qué no puedo ni siquiera tener una mascota? Es decir, ¿cómo lo vive un chico, no? Cuando dice: estoy harto de estas prohibiciones, no puedo ni siquiera escuchar la radio. Es decir, está escrito de esa manera, ¿no? Desde los ojos de un niño. Entonces eso me parece que tiene el plus de interesante de verlo desde otra óptica, ¿no? Y me parece que además esta forma, ¿no? Y desde donde está escrito es una manera muy interesante, Adriana, también de llegarle
a los chicos, porque muchas Totalmente. veces este tipo de contenido uno no sabe muy bien cómo abordarlo y me parece que desde ahí se puede crear una empatía, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso yo lo hice en forma tan ordenada que los capítulos mismos son los años, Sí. ¿viste? 1939, 1940, 1941, y uno va viendo cómo paulatinamente todo se va acrecentando y vemos en este chico que, si bien le fue arrebatada su adolescencia, cómo encontró en su interior esa fortaleza que ni él sabía que tenía, esta voluntad inquebrantable de vivir y de poder proteger a su padre, ¿no? Sí, y bueno, hablábamos antes de empezar la nota con Adriana de algunas cuestiones que decíamos, ¿no? Obviamente cada historia es muy particular, es personal, pero se pueden ver algunos elementos, ¿no? Que se repiten en la historia de muchas familias judías, sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, y que llegaron también a nuestro país, ¿no? Totalmente. Y ahí hay muchas historias y muchas repeticiones, si se quiere. Y hay algunas cuestiones que sí están, que aparecen, como por ejemplo el silencio, Sí. ¿no? El no poder hablar, no poder Sí. contar lo que pasó, hasta que finalmente quizás hay algo que hace que se destrabe. Y una vez, como el caso de Lola, la esposa de Levi de León, una vez que empezó a hablar, no podía parar de contar lo que había pasado. Totalmente. Si bien Levi, que acá en Argentina se llamó León, nunca pudo hablar, tampoco Gilmayer, su padre, o sea, mi tío abuelo, ellos no pudieron hablar nunca. Levi se casa en el campo de refugiados con Lola, cuento un poco quién es lindo porque es una historia de amor dentro de la tragedia, así que él encontró el amor de su vida, quien fue su esposa y su amada toda su vida. Sin embargo, Lola, quien se había hecho muy fuerte para sobrevivir, porque también fue sobreviviente de Auschwitz y todos tenían marcado el brazo con un número, mucho tiempo después del enjuiciamiento de Eichmann, cuando se sintió como un permiso para poder hablar, se valoró un poco al sobreviviente, ¿no? Sí. Y en ese entonces empezó a hablar, y cuando ya empezó a hablar no paró. Y Lola habló, dejó testimonio para Fundación Spielberg, incluso hay un documental que hizo un Museo de la Shoah, que está en YouTube, que es Mujeres de la Shoah, donde ella habla, incluso iba a lo de Susi, que vive en Israel, una de sus hijas, y ella tomaba nota de todo lo que su madre le contaba. Así que, bueno, hay algunos que no pudieron hablar y otros sí. Pero te voy a contar un pequeño secreto y que no está en el libro. Yo digo que Levi nunca pudo hablar, pero vos sabés que hay algo que sí pudo contarle a sus hijas. Vos pensás, ¿sabés qué es lo único que les pudo contar a sus dos hijas? Y es lo único que sabían de la historia de su padre, que les dijo, yo salvé a papá. Y es lo único que a mí me contaron, ni bien me vieron. Yo estuve en mayo del 2023 en Israel y Mari, que vive acá en Buenos Aires, me dice lo mismo. Pero vos sabés que mi papá salvó a mi abuelo. Eso es lo único que pudo contar. Es lo único que pudo. Y hacías referencia a cuándo se casan. Y también esto es muy significativo porque se casan apenas unos meses después Sí. de que bueno, los campos fueron liberados y que prácticamente no podían ni estar de pie, ¿no? Por el deterioro físico que tenían después de haber Totalmente. estado en los campos de exterminio, en este campo de refugiados, este Sí. casamiento. En el campo de refugiados de Bergen-Belsen se casa Levi con Lola. Incluso el padre le escribe a mano los Tenaim, que es como el compromiso. Así que es muy significativo, ¿no? Porque es como mostrar que siguen con la tradición judía aún después de todo esto que les pasó. Ellos se aferraron a la vida, se aferraron a la tradición y siguieron con esta tradición judía siempre. Así que eso, la verdad que es muy, muy tierno, muy lindo de verlo. El realmente. apostar a la vida, ¿no? Y también en otro momento de tu libro, Adriana, cuando haces referencia a uno de los temores de muchas Sí. de las nenas mujeres que se salvaron de la Shoah del Holocausto, y que Lola también lo dice, que tenía temor de no poder tener hijos y que cuando nació la primera de tus primas, bueno, fue una alegría, ¿no? Tremendo. Es como la vida que gana. Totalmente, totalmente. Sabés que eso lo cuenta siempre Mari, la hija mayor. Por eso yo dejé testimonios, después de que termina la historia, yo dejo testimonio de los hijos, de Levi y Susi, que son las hijas de Levi y de Lola, y también hay testimonio de hijos de los amigos sobrevivientes de Levi, que también están en el libro. Y Mari siempre cuenta que para ella fue muy difícil ser hija de sobrevivientes, porque justamente su madre, Lola, pensaba que nunca iba a poder tener hijos, porque por supuesto en el campo de concentración no tenían menstruación, Claro. y creían que no iban a poder tener hijos.
Y ahí llegó ella, la primera hija, para resarcir tanta pérdida, tanto dolor, compensar tanto daño. Y es apostar a la vida, ¿no? Porque finalmente es como que de esos árboles talados nacieron hijos y después tuvieron nietos. Sí. Y bueno, es un canto a la vida, porque es, bueno, acá estamos y renacemos de entre las cenizas y formamos nuevos árboles. Y otra cosa que también dan testimonio tus primas, algo que se vivía en muchas casas y tenía que ver con esta relación con la comida, con la falta sí. de comida, con el sentir hambre de verdad, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba con esto de que no se podía tirar nada? Sí. Ese testimonio es de Susi, también al final del libro, y hace referencia justamente a eso, que ella dice, esto cuenta un poco de lo difícil que fue ser hijas de sobrevivientes, ¿no? Estas familias, hijas de sobrevivientes, mismo en mi familia, ¿no? Todo este silencio que había. Y ella contaba que en la casa no se podía tirar nada y siempre tenía que haber en el plato un Stückele Brot, un pedacito de pan. Nunca podía faltar. Y que hasta el día de hoy, cuando ella ve que alguien tira lo que le sobra en el plato, siente un estrujón en el pecho de que están desperdiciando comida. Entonces, ella me dice, había algo peor que el silencio. No solo la tristeza que yo sentía, sino el hambre. Ella podía sentir el hambre que habían padecido. Porque vos pensás que en los campos de concentración la vida se limitaba a tratar de conseguir un pedacito más de pan. Sí. Y comer una sopa de cáscaras de papa era solamente lo único que tenían. Entonces, después no podía faltar, ¿no? La comida, era como algo sagrado, algo tan importante. Que hay que darle su importancia realmente. Y recién, Adriana, también traías el tema de la tristeza, ¿no? Sí. Más allá de la alegría de sobrevivir y de formar una familia y de ver crecer a tus hijos, bueno, esta tristeza que estaba ahí, ¿no? En la casa. Sí, es una tristeza latente, digamos, más allá de que pudieron sobrevivir. Siempre fue difícil porque la tristeza estaba latente y si bien Levi nunca pudo hablar de esto y siempre se lo guardó, Susi cuenta en ese testimonio que por las noches lloraba. Y Levi lloraba en una época en que los hombres no se permitían llorar. Entonces, realmente creo que cuenta mucho de esto de se quisieron hacer fuertes y no quisieron trasladarle a sus hijas esta carga que habían vivido y por eso creo que Levi se lo aguantó. Y es un poco lo que me contaba mi papá cerca de mi abuelo mismo, cuando yo tuve la charla con él y le decía, pero ¿por qué no le preguntaste? ¿Por qué no habló? ¿Por qué el silencio que había en la familia? Y bueno, es justamente por eso. Mi papá decía, y probablemente no quiso trasladarnos esta carga tan pesada, porque como cuenta en el libro, acá el chico que sobrevivió a Auschwitz, querían tener un futuro de luz, porque ya habían vivido bastante tragedia y querían justamente que sus hijos tengan un futuro radiante, ¿no? Sí, y bueno, el libro de Adriana es un homenaje a tu familia, a los sobrevivientes de la Shoah, también a las víctimas de la Shoah y también, como vos decías, este testimonio es para recordar hasta qué punto puede llegar el odio y la crueldad humana, así que están todos invitados a que lean El chico que sobrevivió a Auschwitz. Gracias, Adriana, por presentarlo aquí en Shalom Amia. Muchas gracias, un placer. ¿Nos acompañas un ratito? Sí, nosotros por supuesto. Seguimos de esta manera. עוד שנייה זה בינינו נגמר, ממה את מפחדת? זה אני, איך הפכתי לזר, אל תתני לי סתם ללכת, ממה את מפחדת? כל היום רק חושב עלייך, לא מבין מה בינינו עבר. Y tenemos una noticia para compartir con ustedes que tiene que ver con la 12ª edición de Rosh Hashanah Urbano. Va a ser el próximo 14 de septiembre desde las 12 hasta las 18 en la Plaza Ciber. Miren.